El día de hoy aprenderemos cómo calcular las hipótesis mediante la prueba TD-Student. Este es un caso hipotético que nos dice, uno de los efectos del DDT sobre los pájaros es la inhibición en la producción de la enzima anhidrasa carbónica. Esta enzima controla el metabolismo del calcio. Se cree que como resultado final, las cáscaras de huevos son mucho más finas y débiles de lo normal. Para comprobar esta teoría, se realizó un estudio alimentando a los gavilanes con una mezcla de 3 partes por millón de dieldrina y 15 partes por millón de DDT y otro insecticida utilizado comúnmente en la zona denominado Malathion. También se ocupó un grupo control que será alimentado con productos que no contengan ningún tipo de insecticida. Aquí hay que señalar que se ocupó dos tipos de insecticida y un grupo control. En el primero simplemente nos dicen que se ocupó el dieldrina y DDT, es decir, estos dos se mezclaron y este fue el que se ocupó. Y el otro que se ocupó fue el malatio. Establecemos nuestra pregunta de investigación entonces. ¿Cuál es el efecto de dieldrina, DDT y malation insecticidas en las cáscaras de los huevos de Accipiter nisus, gavilán? No se olvide que cuando escribimos las preguntas de investigación siempre tienen que ir con su nombre científico, ¿no? Aquí, ¿por qué le coloqué con un... Aquí simplemente le coloqué con un guión para señalar que estos dos se, se los juntan, ¿no? En esta metodología, pues a la final los juntan estos dos. Vamos a las variables. Variable independiente va a ser siempre la que se puede manipular. En este caso, ¿qué podemos manipular? Pues los insecticidas, el tipo de insecticida. Entonces, si quiero, pongo el tipo de insecticida. ¿Y cuáles van a ser mi tipo? Pues en primera instancia, el de aquí y el de acá, malatio. Variable dependiente van a ser las cáscaras de huevos. Bien, pero listo, tengo mi variable dependiente, cáscaras de huevos, pero ¿cómo voy a poder medir? Entonces, siempre que tengamos nuestra dependiente, tenemos que fijarnos de cómo vamos a medir nuestra variable dependiente. Si no hay una forma de medir que sea cuantitativa, pues muy difícil que podamos realizar este contraste de hipótesis. En realidad, no se podría hacer. Entonces, aquí he puesto cómo se puede medir las cáscaras de huevos a través del grosor. Y claro, miren acá, si se fijan, también coloqué este medidor, ¿no? Del espesor de la cáscara de huevo. Entonces, tranquilamente, este espesor mide en milímetros. Entonces, ahí estamos bien. Luego vamos con las hipótesis. Acuérdese que una hipótesis simplemente era una afirmación que se realiza. Entonces, las hipótesis van a ser, si usted se fija tanto la pregunta de investigación, las variables y las hipótesis contienen o se van a relacionar, porque en todas voy a tener que mi variable independiente y mi variable dependiente. En todas van estas tres, pregunta, hipótesis y variable, van a tener lo mismo. ¿Sí? Mis variables. Vamos, hipótesis H1 va a ser mi hipótesis alternativa. Entonces, la hipótesis alternativa señala que el uso de insecticida, dieldrina, DDT y malation produce cáscaras de huevos más finas en Accipiter nisus, gavilán. Mi variable, perdón, mi hipótesis nula me va a indicar, este color no se ve, mi hipótesis nula me va a indicar
que el uso de insecticida, dieldrina, DDT y malation no producen cáscaras de huevos más finas en Accipiter nisus gavilán. ¿Dónde hubo el cambio? Si usted se fija, en la una dice que produce cáscaras de huevo más finas. Y en la otra dice que no produce cáscaras de huevo más finas. ¿Sí? Entonces, hay que fijarse cómo plantear las variables. Y eso vamos a comprobar cuál de las dos es la variable con la cual yo me quedo, ¿no? Entonces, listo, aquí yo he hecho una tablita. No se olvide que esto hay que colocar en normas APA con el título y abajo la nota, ¿no? Entonces, en total hay 3 grupos. El grupo A, que va a ser mi grupo control, por eso le he puesto la letrita aquí A, señalando que es el grupo A. El grupo experimental B, que en este caso va a ser el de dieldrina y DDT. Y el grupo C, que va a ser el malatio. Listo. Para el grupo control se va a ocupar 9 muestras. Para el grupo experimental B se va a ocupar 6 muestras. Para el malatio o grupo experimental C, 7 muestras. ¿Sí? Bueno, aquí también he colocado los promedios. Este promedio, por cierto, está en milímetros. Ya. Algo que hay que considerar y no olvidar es que cuando yo ocupo la T, la prueba T, tengo que tener en cuenta algunas características, ¿no? La más importante es que la T solo se ocupa cuando los datos son mayores a 5 y que no se excedan, que no sobrepasen los 30 datos o muestras. Esto es importante. Si no cumple esta condición, difícil que pueda hacer la T, la prueba T de hipótesis. Si no se puede, hay otro tipo de prueba que es la prueba Z. ¿Sí? Entonces, la prueba T exige como mínimo, señala que se debe hacer con 5 muestras mínimo de cada grupo y máximo 30 muestras. Si ya tenemos, digamos, aquí en el grupo A, ¿no? Estoy aquí. Tengo no 9, sino que tengo 31. Yo ya no puedo hacer la T, ya no puedo hacer. Entonces, si yo tengo 3, tampoco puedo hacer, porque no está cumpliendo con los requerimientos para la T. ¿Por qué no hay cómo hacer? Porque simplemente no me dan los datos una variabilidad posible. ¿De acuerdo? Entonces, no va a haber variabilidad en ese sentido, si tengo menos de 5 datos. ¿Ya? Bien. Eh, Luego nos vamos a pasar a donde tengo los datos y para eso necesitamos el Excel. Listo. Yo ya tengo el Excel aquí. Si ustedes se fijan, tengo marcado de color verde. Voy a hacerlo un poquito más grande. Ahí está. Tengo marcado de color verde el grupo A. Y si ustedes se fijan, habíamos dicho que teníamos 9 muestras. Entonces, miren, arriba están las muestras. Muestra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Qué significa esto? Que yo recolecté datos o que se recolectaron datos de la cáscara de huevo de 9 eh, especies del gavilán, de la zona X, ¿no? No sabemos. Claro, cuando planteamos la metodología, sí tendríamos que colocar la zona. Sería necesario. Como ejemplo, pues, he tratado de ser un poco breve.
Si ustedes se fijan, tengo en color tomate solamente 7 muestras y en el experimental C tengo igual 7 muestras, ¿ya? No hay problema si tengo en la una 9 y en la otra 7. No hay inconveniente. Si es que no son iguales, no hay inconveniente. Mientras cumpla lo que se mencionó anteriormente, basta. Que no puede excederse de más de 30 datos y que el mínimo para hacer la TD Student va a ser 5 datos. Listo, aquí calculé los promedios, simplemente para ver. Si usted se fija aquí en los promedios, eh, yo ya puedo decir que sí hay cambios. Porque miren, el grupo control, midiendo el grosor, dice que tiene 0,4 milímetros. La muestra 2, 0,38. Entonces el promedio de estos gavilanes o las cáscaras de huevo de estos gavilanes que no se alimentaron de, estes- de estos compuestos, de este alimento que tenía insecticidas, es de 0, voy a ponerle con rojo, 0,39. El de mi primer insecticida es 0,31. Entonces, sí se puede ver claramente que hay cambios. Tal vez el cambio son decimales, pero hay cambios. Y si ustedes se fijan acá abajo, también tengo cambios. ¿Sí? ¿Cómo voy a hacer mi comparativa? El grupo control o el grupo A con el grupo B. Grupo A con el grupo B. Y a otro lado voy a colocar el grupo A y el grupo C. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener una referencia. ¿Y cuál es mi referencia? Eh, el grupo control en este caso. Porque yo quiero ver si es que estos insecticidas afectan o no al grosor. ¿Y cómo me doy cuenta? Pues simplemente comparando huevos, grosor de huevos que no tengan estos componentes con huevos que sí tengan estos componentes. Así yo puedo descartar o afirmar, ¿no? Por eso comparo grupo control, que es A, con el B, y luego A con el C. Si se trabaja en plantas o concentraciones o lo que sea, simplemente vamos comparando. Tenemos que siempre sacar una referencia, ¿ya? En este caso, la referencia fue la de la del grupo control, ¿no? Eso va a depender también del marco teórico, de qué nos dicen los datos. Según lo que mencionen los datos, pues tomamos una referencia para poder comparar. Y claro, también tiene que tener coherencia con nuestra pregunta de investigación y nuestras variables. Listo, entonces, empecemos a hacer la T. Esto se lo puede hacer manualmente con una fórmula establecida. Eh, ya en breve les compartiré la fórmula que se utiliza, ¿no? Para poder sacar estos valores. Pero mucho más rápido y nos facilita esta operación el Excel. Claro que también hay que dominarlo. Entonces, listo. Fíjense en aquí. Si yo me voy a la parte de arriba, tengo datos. ¿Sí? Me voy a datos y si ustedes se fijan, justo, justo acá, voy a marcar de rojo, miren, tengo análisis de datos. Generalmente tal vez no lo tengan en su computadora, en su Excel. Tal vez no lo tengan, tal vez sí. ¿Qué tengo que hacer? Si no lo tengo, me voy a archivo, pilas, me voy a archivo, me voy a opciones, me voy a complementos, me voy a ir y miren aquí lo que me sale. Herramientas para el análisis de datos. Yo ya le tengo marcado. Entonces, usted va a encontrar así, sin marcarle, ninguno de estos casilleros marcados. Entonces, ¿qué va a hacer? Simplemente marcarle a herramientas para análisis y darle a aceptar. Cuando haga eso, en datos,
Le regreso para acá y le da otra vez a datos y ya va a tener la opción de análisis de datos. Es importante que tenga esta opción para que pueda hacer esta T. Entonces, listo. Vamos a hacer la operación. Miren todo lo que me sale aquí. Análisis de varianza de un factor, análisis de varianza de dos factores y muchas cosas. Incluso estadística descriptiva. Miren acá. Casi al final yo tengo prueba T para medias de dos muestras emparejadas y tengo prueba T para dos muestras suponiendo varianzas iguales. Entonces, esa es la que yo voy a ocupar. Varianzas iguales. Le doy a aceptar. Si es que me sale algo, si es que me sale vacío, no hay problema, no se preocupen. Mi variable 1, ¿cuál va a ser? ¿Qué grupos iba a comparar? Yo había dicho que iba a comparar el grupo control, que es el grupo A, con el grupo B. ¿Cuál es el grupo A? Todo esto. Entonces yo le marco nada más. Le marco. Listo. Me voy a la variable 2. En este caso, ¿cuál va a ser mi variable 2? El grupo B. Marco todo lo del grupo B. Hasta las 7 nomás, porque lo demás no hay. Ah, otra cosa, pueden marcarle con rótulos o sin rótulos. Como yo no marqué los rótulos, pues no le voy a marcar esto que dice aquí rótulos, ¿no? Entonces le quito nomás. No hay inconveniente ahí. ¿Qué más hago? Nada más. Se queda el 0,05, que es el nivel de significancia, o también alfa. Y luego pongo, usted va a tener esto. En una hoja nueva le va a aparecer. Entonces, pilas, para que no me aparezca en una hoja nueva, ¿qué es lo que hago? Le doy clic a rango de salida y aquí me voy a alguna, donde yo quiero que aparezca. ¿Dónde quiero que aparezca? Miren aquí, quiero que aparezca ahí. Entonces ya, marcado. Tengo todo esto, le doy en aceptar. Y tengo mi prueba T. Miren lo que me sale. La media, varianza, observaciones. Acuérdense que en una era 9 y en la otra era 7. Y la varianza común o agrupada. ¿Qué voy a necesitar yo o qué es lo que yo voy a ocupar como tomar como referencia? Pues lo que les voy a marcar en este momento. Esto. Y miren, aquí dice estadístico T, pilas de carga, estadístico T. Estoy señalando. Es este de aquí, le voy a poner de rojo porque eso es lo importante. Estadístico T. Y lo voy a comparar con el valor crítico, pero de dos colas. Miren aquí. Porque también tengo de una cola. Pero no le vamos a comparar con el de una cola. Aunque en este caso me coincide, entonces no habría inconveniente, ¿ya? Pero acostumbrémonos a utilizar el estadístico T y el valor crítico de dos colas, ¿sí? El de dos colas se utiliza cuando tenemos datos positivos y negativos. Cuando nos sale datos positivos o, o datos o respuestas negativas, ahí el de dos colas. Entonces, pero trabajemos nomás con el de dos colas, no habría inconveniente. Todo lo que marqué es lo que necesitamos, por tanto, todo lo demás yo incluso podría borrar, no habría problema. Entonces vamos a borrar, eliminar. Aún no le borremos, saquemos el otro para después y borrar. Entonces aquí, variable 1, ¿cuál era? El grupo A. Voy a poner el nombre para no confundirme. Y acá, ¿cuál era el grupo B? Listo. Acá le voy a hacer, miren, el grupo AC. Entonces lo mismo, me voy a donde, a datos, análisis de datos. Ya me aparece varianzas iguales, aceptar. Borro lo que tenga aquí. Marco. Bueno, no era de borrar. Era de borrar porque es la misma. El grupo A es el mismo. Bueno, voy a marcar otra vez. Diles que solo hasta la muestra 9. El promedio no lo toco. Variable 2. Ahí sí que voy a tomar, que voy a coger el grupo C. Marco el grupo C. Listo.
rango de salida, ahí sí escojamos otro rango de salida. Luego nada más con esto voy a ponerle aquí. Sí, ahí voy a ponerle para que estaba haciendo mal. Rango de salida, este, y aquí. Voy a borrar. Aquí en variable 2, ¿cuál era? La C. Ahí sí. Veamos si es que no sale. Algo pasó, creo. Ya, me salió un poco más abajo. Bueno, miren, ya tengo entonces, esta va a ser el grupo A y esta va a ser el grupo C. ¿Sí o no? Ya tengo para las dos. Grupo AB y grupo AC. Ya hice mis comparativas. ¿Qué voy a necesitar? Ya habíamos dicho lo que íbamos a necesitar, que es esto. Le marcamos. Le marco para que se den cuenta nada más. No hay que marcarle. Una vez que sepa, ya no hace falta colocar de nuevo. Estadístico T, ¿con qué? Con el valor crítico de dos colas. ¿Y cómo analizamos esto? ¿Cómo sabemos qué hipótesis se toma? ¿Cuál se rechaza? Listo, tenemos dos análisis estadísticos T. Fijémonos en lo rojo que marqué. Estadístico T y valor crítico. Voy a copiarle estos valores aquí. Este es el AB. Y acá voy a poner el AC. Valor crítico. Voy a copiar nada más. Solo les estoy copiando nada más. Listo. Tengo el estadístico T para ambos grupos y el valor crítico para ambos grupos. Claro, el valor crítico va a ser el mismo porque es el grupo control. Entonces va a ser el mismo, ¿no? Esto lo vamos a pasar al Word. Una vez en el Word, yo voy a pegar mi tablita aquí. Miren ustedes, estadístico T y valor crítico T de dos colas. Esto voy a comparar. Listo. ¿Cómo comparo esto? ¿Cómo sé cuál hipótesis es? Si la nula o la alternativa. Bien, miren, si el valor estadístico T es mayor al valor crítico de dos colas, entonces se rechaza la hipótesis que es hipótesis nula. Sí, pongámosle en mayúscula, no hay problema. Rechazamos la hipótesis nula y por tanto se toma, estoy aquí, y por tanto se toma la hipótesis alternativa que señala. ¿Qué hago ahí? Simplemente me voy a mi hipótesis alternativa. Aquí no sé por qué hay un signo, le borro este signo. Y mi hipótesis alternativa dice esto. Bien. Y le voy a pegar aquí, ¿no?
alternativa señala que el uso de insecticida, dieldrina, DDT y malatión produce cáscaras de huevo más finas en los gavilanes. Esa es mi alternativa. Entonces estoy diciendo que sí hay un efecto, que estos insecticidas sí influyen, sí causan un efecto en el grosor de la cáscara de huevo. Entonces, por eso se toma mi hipótesis alternativa, ¿de acuerdo? Y como si ustedes se fijan, los valores T de ambos grupos son mayores que el valor crítico. Miren, aquí tengo 8,28 y aquí tengo 2,14. Es mayor el estadístico T. Aquí tengo 4,0 y acá tengo 2,14 y lo demás es mayor. Entonces yo rechazo la nula y como rechazo mi hipótesis nula, ¿con cuál me quedo? Mi hipótesis alternativa. ¿Listo? Entonces voy a ponerle aquí H1 solo para darnos cuenta que sí, me quedo con mi hipótesis alternativa en ambos casos. ¿De acuerdo? Y así si tuviéramos grupos, yo iría comparando. AD, etcétera. Hay otro proceso estadístico que se hace para no hacer varias T de la NOVA. Sin embargo, por el momento, trabajaremos con la T. Bien, una vez que ya sabemos esto, podemos proceder al análisis de datos o de resultados. En realidad, esta T es mi análisis de resultados, ¿no? Ahora tengo que escribir, ya escribimos aquí que se tomó la hipótesis, pero yo podría agregar que, claro, como el estadístico T es 8,28, es mayor que el 2,14. Esto que les estoy diciendo debe ir escrito, ¿sí? Para que sea un análisis. ¿Qué más tenemos que agregarle al análisis? La estadística descriptiva, si fuese el caso. Media, mediana, moda, si es que fuera el caso, ¿no? Claro, hay que entender que no es siempre se puede sacar la media o la moda de los datos. Todo va a depender de cómo sean los datos, ¿sí? Eh, Podemos sacar tal vez una línea de tendencia, si ese fuera el caso. Y si no, pues aquí sacamos una tabla o un gráfico de barras con los promedios, nada más. Con estos promedios y la de acá. ¿Cómo me quedaría? Veamos si nos sale. Y explicaría solo las medias. Podría ser. O explicaría solo los promedios, ¿no? Podría ser. O explicaría la desviación estándar de esos promedios. Que mejor ahí nos quedaría. Que no se pegue. Porque voy a borrar esta muestra. La celda. Marco mis datos. Me voy a insertar. Me voy a vamos al Excel. Voy a copiar esta tablita nada más y vamos. Listo, volvimos. Voy a hacerle en otra hoja nada más para agilitar el proceso. Ya, tengo mis datos, ¿no? Ahora sí le marco y ahí sí me voy a insertar. Y ahí me voy a... Veamos qué nos aparecen gráficos recomendados. Mire, tengo esta gráfica, tengo el pastel y tengo esta gráfica de barras. Yo me quedaría con el de barras. Listo. Son los promedios. Aquí tendría que cambiar el título. Tendría que también añadir un par de cosas, como por ejemplo los títulos en los ejes. Claro, para yo poder decir promedio de tal grosor de la cáscara del huevo en milímetros, ¿sí o no? Y aquí abajo en el título del eje horizontal, colocar que grupos o
sí, grupos de trabajo o en este caso insecticidas, etcétera. También podríamos colocar las barras de error. Fíjese cómo ya las colocamos. Podríamos modificar estos números, aunque me parece que están bien. No hay mayor inconveniente. Y el título también se modificaría. Esto yo lo voy a llevar al Word. Voy a copiarle ahora esta tabla. Listo. Ya estoy en el Word y le voy a pegar. Y está pegado, ¿no? Claro, aquí falta obviamente el título del gráfico, el título del eje horizontal y el título del eje vertical. Ya les había mencionado que va en cada cosa para que este gráfico esté bien, ¿no? Ya me indique como el resumen. Estas cosas me faltan, que usted tranquilamente las podría colocar. Con eso finalizamos el contraste de hipótesis a través de la prueba T.